Buenos días, hoy vamos a hablar de glicopéptidos. Básicamente saber que los glicopéptidos son moléculas con alto peso molecular. En este género se identifican la vancomicina y la teicoplanin, que vamos a hablar individualmente de ellas pues, más adelante. Primero, un recorderis, ahí vemos las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos, como su estructura química y más o menos el tamaño que pueden tener. Aquí vemos una molécula de un glicopéptido. Esta es la vancomicina, y pues la diferencia se nota a simple vista, de gran tamaño, tanto que contiene 66 átomos de carbono, 75 de hidrógeno, 2 de cloro, 9 de nitrógeno y 24 de oxígeno. Bueno, lo que sucedía antes de la era antibiótica, para recordar un poco, entonces empezamos diciendo, bueno, en 1909 existió un medicamento, el Salvarsan, que se usó mucho en la sífilis. Cuando había una epidemia o una endemia de sífilis y no tenía manejo alguno, logró controlar, es un metal pesado. Pero desde 1928 se empieza a hablar la penicilina con Alexander Fleming, su descubrimiento. Posteriormente vienen otros antibióticos como la streptomicina en 1944 y en 1950 el metronidazol, y tenemos en punto azul la vancomicina, que fue a eso del año 1955-1960. Igualmente la teicoplanina, que es otro glicopéptido, en 1978. Es importante aquí resaltar que luego de que apareció la vancomicina no fue utilizada mucho en un principio, por dos razones. Primero, porque el aislado que contenían en la solución no era completamente puro y traía muchos efectos adversos. Y segundo, porque luego de la aparición de vancomicina en 1960, como vemos acá, apareció la meticilina y las cefalosporinas de primera generación, que servían para tratar el estafilococo aureus, que en ese entonces era el blanco de la vancomicina. Otros antibióticos un poco más nuevos, desde 2000 tenemos el linezolide, ertapenem, tigecyclina, daptomicina, y en el 2010 ya tenemos el ceftobiprole, ceftaroline, y el 2011 la telavancina. Como mencionamos, este grupo contiene medicamentos de estructura química compleja, contamos fundamentalmente con dos, que son la vancomicina y la teicoplanina. Alto peso molecular tienen, solo es superado por la teicoplanina, lipopéptidos y los glicolipopéptidos en su tamaño y su peso molecular. La estructura central es un heptapéptido, y entre la vancomicina y la teicoplanina la diferencia molecular que tienen entre ellos es que hay unos sustituyentes laterales de los residuos aromáticos en los aminoácidos situados en la posición 1 y 3. La vancomicina. Entonces, para conocer un poco de la vancomicina, en Indonesia, a eso de los años 50, en la isla de Borneo, se identifica esta estructura química, y pues se dan cuenta que tiene un efecto potencial contra las bacterias. El doctor Corfield se aisló del Amycolatopsis orientalis, que ese era el nombre antiguo que recibió el microorganismo, actualmente se llama el Streptomyces orientalis, y se dieron cuenta inmediatamente, y la función que tenía en ese momento era bactericida contra estafilococos y gram positivos. Vancomicina viene de la palabra vanquish, que significa, lo denominaron como un modo optimista, vencer a esos gérmenes que eran bastante resistentes a los antibióticos comunes. El número con el que se identificaba era el 05865, y en 1958, recordando que en 1955 apareció la vancomicina, la FDA aprueba su uso contra el estafilococo aureus resistente a la penicilina, pero el aislado en ese entonces era impuro. En los años 70 y 80 se da el resurgimiento del uso de la vancomicina, como les mencionaba anteriormente, porque apareció la meticilina y las cefalosporinas de primera generación, que vinieron a reemplazar la vancomicina. El estafilococo aureus resistente a meticilina era es uno de los usos que se le da, y el Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. Antes se denominaba el barro de Mississippi, este aislado de vancomicina, porque era muy impuro y la coloración daba un aspecto bastante oscuro. En 1986 se da la purificación y la producción masiva del medicamento.
Primero, pues saber la aparición del Staphylococcus aureus luego de 1928, cuando apareció la penicilina y se manejó. Inmediatamente hubo reportes de casos de resistencia a la penicilina del Staphylococcus aureus. A eso de los 70, con la aparición de la meticilina, comenzaron a haber nuevamente resistencia a la meticilina del Staphylococcus aureus, y posteriormente pues la vancomicina. Saber que el Enterococcus consta o contiene unos genes que le confieren resistencia a la vancomicina, que se han visto varios reportes, no es tan raro, de pronto aquí en Colombia sí, pero el Staphylococcus aureus no contiene un gen resistente a la vancomicina específicamente, sino que más bien contiene un gen que es de resistencia intermedia a la vancomicina, que más adelante vamos a hablar de ella, que es el VISA, o también lo denominan GISA, si también es resistente a la teicoplanin. Y bueno, posteriormente pues vemos el Staphylococcus aureus, que es resistente a la vancomicina, que son unos reportes aislados de casos, pero que existen, y que básicamente se da por el Enterococcus resistente a la vancomicina le transmite genes de resistencia a la vancomicina al Staphylococcus aureus. Más adelante hablaremos de ello. La vancomicina pesa 1485 Dalton, es un glicopéptido tricíclico, bactericida, es un heptapéptido. El mecanismo de acción, entonces, inhibe la síntesis de la pared celular de las bacterias sensibles. Se une con alta afinidad por puentes de hidrógeno a las terminaciones de ala, que es uno de los mecanismos que hay que tener en cuenta cuando se habla de resistencia, de las unidades precursoras de la pared celular. No penetra el citoplasma por su alto peso molecular, se queda simplemente afuera en la formación de peptidoglicano. El blanco son los monómeros precursores de peptidoglicano, y está formado pues por dos aminoazúcares, N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Esos son los que se van a unir para formar pues la pared bacteriana, y va a haber una terminación de ala en cada unión que se va a hacer entre ellos, y ahí es donde va a actuar la penicilina, evitando así la unión de esas cadenas y que se forme la pared bacteriana. Evita el paso de transpeptidación. Aquí vemos la conformación de la pared bacteriana, donde vemos el acetilmurámico y el acetilglucosamina, y cómo se van formando diferentes aminoácidos a lo largo de la pared, y siempre al final está la terminación de alanina, que es el puente o el punto de unión donde se va a ligar la vancomicina y evitar que se una otra molécula similar a la de ala. Bueno, entonces aquí hay un video que habla un poco sobre esto. Al principio, bueno, tenemos el espacio intracelular, la membrana, y el espacio intracelular del citoplasma. La idea, el primer paso es formar el N-acetilmurámico, la síntesis del ácido N-acetilmurámico. Entonces, con diferentes transferasas y enzimas, lo que va a hacer básicamente es la formación de estructuras que van a unirse en el acetilmurámico y lo van a activar para posteriormente unirse el N-acetilmurámico con el acetilglucosamina. Acá viene el siguiente paso, que es básicamente formar los dipéptidos, la unión del N-acetilmurámico y el acetilglucosamina, y posteriormente a esto, cuando tenemos esta síntesis de la molécula, se va a formar el péptido de peptidoglicano. Este es el bactoprenol, que es la enzima que se encuentra tras membrana, que lo que va a hacer es un cambio, un turnover, para pasar del medio intracelular al medio extracelular la molécula de peptidoglicano. Luego viene la transglucosilación, que es la unión de otras moléculas de peptidoglicano una con la otra. Ahí es básicamente pues donde va a entrar a ejercer su función la vancomicina. Evita la unión de esto que ven acá morado con lo verde, evita esa unión de los peptidoglicanos. Aquí básicamente lo que están mostrando es cómo luego el bactoprenol se desfosforila y nuevamente queda activo para ejercer nuevamente su función. Pero una pregunta, es que yo tenía entendido que, o sea, la vancomicina actuaba no en el verdecito, porque esos son N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, sino en las dos cadenas peptídicas que salen de esos bloquecitos que hacen una transpeptidación, porque es cuando tú unes los bloques verde y morado, es una transglicosilación, y ellos vienen unidos a una cadena de péptidos, de polipéptidos, y el último es la de alanina. Entonces, de alanina se rompe para que una de alanina con la de al lado se genere el puente, y ahí actúa la vancomicina. Correcto.
por eso, ¿no? Mejor dicho, no es en los bloques verde y morado, Sí, no es en el sino en las morado. cadenitas que salen de ellos. ¿Sí, ¿Aquí? ¿sí es? Sí, Ahí, las cadenas exacto. pequeñas. Pero es que no, por una razón. Lo que sucede, de pronto es la identificación de las cadenas. Esas cadenas no son, digamos, no son las estructuras de aminoácidos, aquí en este dibujo por lo menos, Ah, ok. sino que las cadenas de aminoácidos están dadas por la parte moradita. Ah, bueno. Sí, no es que eso signifique que esos son los aminoácidos. Y más adelante lo muestran aquí. Ven, y adelantamos un poco la parte que nos interesa. Bueno, aquí viene la función de las PPP, donde entran los betalactámicos a hacer su función. Pero más adelante entonces vemos... Bueno, la vancomicina. Básicamente es eso. Bueno, hablemos un poco del espectro de que tienen la vancomicina. Bueno, está hecha para gram positivos, tiene gran efectividad contra el género de los estafilococos, principalmente estafilococo aureus, también los coagulasa negativos como el epidermidis, saprofíticos, hemolíticos, hominis y guarneri. Otros géneros de estafilococo coagulasa negativo como son otros, y el bacteriostático contra el fecalis y el fecio. Los estreptococos también son sensibles, el Pneumonia, Galactia, estreptococos del grupo 6G, el Streptococcus galolyticus mutans y viridans, y también anaerobios gram positivos como el Conirobacterium, Listeria, especies de Neisseria, Bacillus, Actinomyces y también Clostridium difficile. Cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia, vemos que la administración se da generalmente por IV, pero también hay administración por vía oral. La administración IV se comporta como un medicamento de 3 compartimentos, donde va a haber una primera fase de distribución rápida, donde pasa al plasma, se encuentra en compartimiento sanguíneo, se demora 5 minutos. La segunda fase hay una distribución intermedia hacia los tejidos circundantes, principalmente a los de que tienen mayor irrigación, cerebro, corazón, riñones, se demora hasta 1 hora, y la fase terminal o de eliminación que posteriormente sucede, se da la eliminación del medicamento, tiene un tiempo de vida media de 4 a 6 horas aproximadamente. Tiene una adecuada penetración y concentración en la mayoría de los fluidos y tejidos del organismo. Ahí mencionaban el líquido sinovial, ascítico, pericárdico, pleural, y depende del grado de inflamación, que esto es muy importante. Generalmente podría no atravesar la barrera hematoencefálica, pero si hay una meningitis o irritación meningea, hay un cambio estructural en cuanto a la barrera hematoencefálica, y el medicamento puede atravesarla. Tiene buena concentración en tejido pulmonar, se dice que el 25% de la concentración sérica se encuentra en pulmón. Este es el modelo de los 3 compartimentos que mencionamos. La vancomicina comprende el último. Vemos la aplicación del medicamento. B es el primer compartimiento, que es el intravascular. La C es la distribución intermedia que se da hacia los diferentes tejidos, principalmente los de mayor irrigación, y el último, la D, donde se queda como depósito en algunos tejidos, y posteriormente pues va eliminándose o liberándose hacia el plasma sanguíneo, y se libera para su metabolismo y eliminación del medicamento. Tiene muy mala absorción gastrointestinal, de hecho por esa razón muchas veces lo administran vía oral para ejercer su función o su mecanismo de acción en el lumen intestinal. Tiene unión a proteínas plasmáticas entre el 30 al 55%, es una categoría C en el embarazo. Eliminación es la mayoría, casi que el 99% renal, y se da principalmente por tasa de filtrado glomerular, más no por excreción tubular. La eliminación hepática es inferior al 5%, tenerlo en cuenta en pacientes con falla renal. Aquí vemos los niveles de la vancomicina que deberíamos conseguir para tener unos niveles terapéuticos. Entonces vemos que la vancomicina podría tener unos niveles terapéuticos entre 15 y 20 microgramos por mililitro. La concentración de vancomicina en plasma se debe solicitar antes de la 4ª dosis. En el sistema nervioso central podemos hablar de 20 a 25 microgramos por mililitro, podríamos incluso hasta pensar en 30, pero luego de 30 microgramos empezamos a tener toxicidad. La administración se da endovenosa,
oral intrarectal para colitis pseudomembranosa, la dosis intravenosa en paciente de confusión renal conservada de 30 miligramos kilogramo al día, 2 veces al día. La infusión continua, mencionaban una dosis de carga de 15 miligramos kilo para continuar a 30 miligramos kilo día en infusión continua. Y en ancianos, más que todo, pues por alguna alteración renal que pudieran tener, hablaban mayores de 65 años, la dosis que podría administrarse es de 20 miligramos kilogramo día, 2 veces al día. La administración en enfermedad renal crónica, entonces tenemos que la vida media de la vancomicina podría aumentar hasta 24 veces. Esto lo lleva a que permanezca a nivel sérico de 6 a 7 días. La vancomicina no puede ser removida por diálisis, por lo tanto, independientemente si se realiza diálisis o no, el paciente pues, va a quedar con una concentración sérica de vancomicina alta. Los efectos adversos. Hay 3 tipos de efectos adversos, los relacionados con la velocidad de infusión, los relacionados con la dosis y otros bizarros u otros. Los relacionados con la velocidad de infusión tenemos principales el síndrome del hombre rojo o cuello rojo también lo llaman, se da inferior al 11.2% de los casos en que se administra. Son pues prevenibles, genera eritema, prurito, hipotensión, incluso pues angioedema, y se da básicamente por liberación de componentes activos en los basófilos y mastocitos. La flebitis también, que se da menos del 14% de los casos, como mencioné, pues son prevenibles. ¿Eso es un Steven Johnson, el hombre rojo? No, es lo que menciona allí. Eritema, hipotensión, eritema, prurito, sobre todo en la parte superior del tronco. Los efectos relacionados con la dosis, primero tenemos la ototoxicidad, es un daño directo que se genera por el medicamento sobre el nervio auditivo y es irreversible. Una pérdida de la audición, tinnitus, y también genera vértigo. Y la nefrotoxicidad, que bueno, es el aumento, pues, se habla de nefrotoxicidad cuando hay aumento del 20% de la creatinina de base y es transitorio y irreversible luego de que se retire el medicamento. Se da en el 10.7% de los casos. Aumenta hasta un 35% con uso concomitante de aminoglucósidos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Otros efectos pues, diferentes: neutropenia hasta el 2% de los casos, trombocitopenia, necrosis epidérmica tóxica, eritema multiforme y Steven Johnson incluso, pero son casos menos frecuentes. La aplicación clínica de la vancomicina. Entonces hay infecciones, pues las infecciones de piel y tejidos blandos pueden ser manejadas con vancomicinas, infecciones cutáneas y en tejidos blandos por Staphylococcus aureus meticilino resistente, que generalmente la función que tiene la vancomicina es contra el Staphylococcus aureus meticilino resistente. En bacteremia y endocarditis también, en la primera línea para bacteremia y endocarditis por el mismo germen. Infecciones graves por cepas meticilinos sensibles también, cuando los pacientes pueden ser alérgicos a los beta-lactámicos, pues ya que este pues, tiene un espectro con gran positivos. La endocarditis sobre válvula nativa por Staphylococcus aureus meticilino resistente nuevamente, y tienen un efecto sinérgico con la gentamicina, que es para tener en cuenta. La endocarditis sobre válvula protésica por el mismo germen, pues mencionaba algo de administrar gentamicina en las primeras 2 semanas y luego rifampicina por 6 semanas para manejo del biofilm. Meningitis y ventriculitis asociado con ceftriaxona o cefotaxime, una terapia empírica para meningitis por neumococo. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo, si hay aislamiento de Staphylococcus epidermidis. Meningitis postquirúrgica de meticilino resistente, Staphylococcus aureus, y las neumonías por el mismo germen, aunque el linezolide mencionaban también podría tratarse si hay alteración de la función renal y no se puede administrar vancomicina, o hay riesgo de que se produzca una insuficiencia renal. Bueno, la colitis pseudomembranosa, la vancomicina por administración oral, pues que sea por Staphylococcus aureus o por Clostridium difficile. Ahí, doc, el paciente que tenemos, ¿por qué no le damos banco? ¿Porque no hay oral? Le estamos dando metronidazol. No, hay oral también, pero el metronidazol sirve también. ¿En la primera terapia? Sí. Ok. ¿Listo?
Osteomielitis, Staphylococcus aureus meticino resistente, aunque hay altas tasas de recaídas y fallo terapéutico, pues mencionaban la tasa de éxito del 50% solamente. Se debe combinar con rifampicina, por lo que mencionamos anteriormente, el manejo de biofilms, 4 a 6 semanas, y el debridamiento quirúrgico completo, que es pues, el manejo, retirar el foco. Mencionaban otros usos como de neutropenia afebril, básicamente básicamente mencionaban que las diferencias, pues no había diferencia entre la morbimortalidad con el uso de la vancomicina, aún si teníamos aislamiento inicial de gram positivos, pero tenía recomendación el uso de la vancomicina. Y en infecciones graves pues, relacionadas con colonizaciones de catéter, y si tenemos más que todo una historia clínica con previa resistencia de microorganismos, hemocultivos positivos para gram positivos o con estabilidad hemodinámica, la vancomicina puede resultar una opción bastante útil.